RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, queridos amigos de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a su programa La Juventud tiene la palabra, programa cuya finalidad principal es dar a conocer a la población aspectos que algunos comunicadores no quieren dar a la población o no quieren comunicar, obedeciendo obviamente no a sus principios y faltando a la ética profesional que debe caracterizar no solamente a los periodistas, sino también a aquellos que están frente a una cámara de televisión. Empezamos el día de hoy, jueves 11 de diciembre, con un sentimiento de profunda indignación con referencia a la corrupción. Corrupción que está campeando, corrupción que franca y sinceramente reina en el gobierno regional del Cusco. Los audios que hace tiempo ya se hicieron de conocimiento público y también de conocimiento del Ministerio Público, ¿qué resultado han dado? Hasta el momento ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público hace nada con referencia a lo que tiene que ver con los audios, donde se escucha la voz del presidente regional, el magíster René Concha Lezama, o más conocido como el incompetente, el inoperante, el que actualmente no hace nada por la región. Bueno, lo único que hará es cobrar efectivamente el sueldo que le asiste como presidente regional, pero obras de envergadura no se notan en la región del Cusco. Por otra parte, la confusión que tiene la población es la siguiente: no se está pagando a los proveedores, y esto el Cusco lo tiene que saber. Hay proveedores que han dado su trabajo, han vendido productos lícitamente a la región y no se les está cancelando por este concepto. Hay trabajadores que están en planillas en la región y que no cobran sueldo hace casi 6 meses. ¿Con qué vive esta gente? La gente vive con un sueldo y por ende trabaja, pero parece que el magíster René Concha Lezama poco o nada le interesa el bienestar de los trabajadores y el bienestar de la región del Cusco. Y también algo que nos confunde bastante es el continuismo presunto que se podría dar cuando Edwin Licona Licona juramente como presidente regional. En los audios se escuchó claramente, y vamos a pedir en el switcher que busquen el audio donde exactamente se ve y se escucha que el señor presidente regional habla sobre el señor Edwin Licona Licona, para que el Cusco se dé cuenta de que el proceso electoral dio como ganador a Edwin Licona Licona, pero no es más que el continuismo de la mafia que en algún momento dirigió el delincuente de Coco Acurio Tito, el expresidente regional. Y también decirles, amigos del Cusco, la indignación que tenemos porque la corrupción ya llegó a un punto drástico, un punto que no podemos permitir. No olvidemos el incidente, por ejemplo, cuando el Cusco quiso levantarse y reclamar por los justos intereses de nuestra tierra, el aeropuerto, el gasoducto surandino y otras obras que necesitaba realmente el Cusco y que necesita el Cusco para desarrollarse a la par de otras regiones del país. Pero misteriosamente, hace un año, o este año si no me equivoco, hubo una reunión con un personaje que no representa a nadie, me refiero a Edwin Flores Ceballos, y primero miraremos el video para que luego comentemos. Vamos con el video, en mi opinión, del traidor más grande que el Cusco vio. Adelante con el video. ¿Por qué congresista? La doctora Julián Tevez ha enviado la invitación a todos los decanos de colegios profesionales, en un número de 20. Pero aquí, al principio, dice René Concha Lezama, presidente regional. Yo no puedo desautorizar, sino que yo desconozco. En principio, no tengo ninguna, ni siquiera he conversado al respecto con la congresista Julián Tevez. La diferencia es muy
Yo he escuchado al periodista. No es así el tema. No he conversado al respecto, desconozco de este... Está sorprendiendo en todo caso. Bueno, debe estar sorprendiendo porque, como le digo, he estado en la PSM y desconocen de esta reunión. A que los documentos oficiales acaban de llegar. Inclusive he tenido la ocasión de enviarlo al correo electrónico de el secretario general de la FDTC. La ética es dividir al pueblo, quizás los congresistas. No, yo he estudiado novelas, divididas, de afinación, triste por el Día de la Mujer. Mañana quiero ¡qué vergüenza! Esconde no quiere responder y esa es la huida de Julio Tevez, congresista y traidora del Cusco. De manera sorpresiva y grosera, surgió la invitación de la congresista Julia Tevez para una reunión con el premier del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, así como el ministro de Energía y Minas, para el día 5 de marzo, sin tomar en cuenta en esta invitación a René Concha Lezama, Luis Flores García y mucho menos al secretario de la FDTC, Wilfredo Álvarez. En esta invitación de Tevez Quispe se destacó la convocatoria al desubicado representante de la Corepro, Edwin Flores, lo cual generó el repudio de las organizaciones sociales, sindicales y del pueblo en general. Lo hemos señalado ya categóricamente, no hemos sido convocados a esta reunión. Hemos tenido acceso al programa en el que está señalándose explícitamente que son los ministros de Energía y Minas, de Transportes, el señor presidente de la Corepro y los colegios profesionales, el presidente regional, la alcaldesa de la convención inclusive, que no participó en la Asamblea Popular ni en el paro regional, sin embargo son los grandes invitados a esta convocatoria, mientras la Federación Departamental que trabajó por desarrollar este paro precisamente para exigir una respuesta al gobierno central, lamentablemente no tenemos la cabida en este escenario. A esta reunión, según las fotos que colgó en su cuenta de Facebook, la congresista Tevez, asistieron el gerente general y algunos comuneros. Esta invitación generó tantos problemas que no le quedó otra a Edwin Flores que renunciara a su cargo. Llegó una entrevista por demás reveladora. No pudo explicar por qué era el principal invitado de la congresista desubicada Julia Tevez. Es más, el renunciante presidente de la Corepro llegó al extremo de tarjar su nombre de la invitación que maliciosamente le cursaron. Y esta ha llegado vía electrónica a la noche, a altas horas de la noche. Ahora, pero eso no se puede Julia permitir. Tevez, no es de la PCM. Pareciera que es Julia Tevez la que está jugando con las expectativas de Cusco. Eso habría que preguntarle directamente a ella. Usted tiene cercanía con Usted está hablando con Julia Tevez. Aquí está el cronograma. A la señora. El cronograma del programa del día de mañana. ¿Por qué no se hizo presente del paro? Porque
precisamente cuando yo estaba saliendo hacia el faro, empezaron silbatinas, empezaron intentos de agresión, y aquí está el licenciado decano de periodistas frente a mí, que puede testimoniar quién propuso, y está en acta de Corepro, conversar con la vocera del nacionalismo, que es la congresista Tevez. El viernes 7 de marzo, el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, en conferencia de prensa señaló que el gasoducto surperuano va sí o sí en la fecha programada. Pero precisemos, días antes de asumir el cargo. Queridos televidentes de RTV Canal 45, ¿estamos al aire? Bueno, queridos amigos de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, la corrupción siempre ha existido en el gobierno regional. Desde que entró René Concha Lezama sería una mentira. Existió incluso en el gobierno del señor Acurio. Prueba de ello es que es sindicado como delincuente porque tiene una sentencia firme de la Corte Suprema de la República, una sentencia ratificada. Al margen de ello, la gestión anterior de González Sayán, el que está en Quencoro. Retomamos por favor al switcher y cortamos el video para explicar lo siguiente. ¿Por qué hablamos el día de hoy de un video de hace tiempo donde la congresista Julia Tevez se entrevista con este señor, si no me equivoco, Flores, Edwin Flores, que obviamente traicionó al pueblo del Cusco? Una persona que en principio no pudo explicar el motivo por el cual se le encontró con Julia Tevez conversando a puertas de que un pueblo reclamaba los intereses justos del Cusco. Y prueba de ello es que el pueblo se levantó y se indignó, y tuvo que renunciar Edwin Flores Ceballos. No nos estamos inventando. Tuviste que renunciar, y renunciaste, ¿sabes por qué? Porque traicionaste al Cusco, y en tu conciencia debe pesar. Y así como elementos de este tipo, hay muchos que se pintan como seres, como personas perfectas, como personas dignas de saludar, pero en nuestra opinión personal no merecen respeto, porque han traicionado al Cusco, y lo traicionaron de la peor forma posible. Nos dicen que hay una llamada. Bueno, y esta traición de parte del señor Flores no solamente queda ahí, sino que este señor tiene el atrevimiento de emplazarnos en la vía pública y decirnos que nuestro programa lo único que hace es confundir a la población. Momento, señor Flores, si se le puede decir, porque ni señor es para mí. Edwin Flores Ceballos, licenciado en turismo, ¿qué autoridad moral tiene usted para hablar y decirnos que nosotros confundimos a la población? Señor Flores, hay que tener memoria, y le recordamos que usted tuvo que renunciar, entre comillas, porque parece que lo votaron, presuntamente, no estoy afirmando, del Colegio de Licenciados en Turismo. Así que tampoco se haga el ser angelical, porque los videitos están ahí, videos donde se le ve traicionando al Cusco. Obviamente pues lo tenía que traicionar porque es un candidato que se presentó alcalde y no llegó ni siquiera al mínimo de votos, no colocó ni regidores. ¿Quién lo conoce? Y ahora pretende salir a la palestra con esta situación de que lucha contra la corrupción. Efectivamente, requerimos de personalidades que luchen contra la corrupción, pero personas diáfanas, personas transparentes, personas que realmente quieran al Cusco y que tengan una vida intachable. Usted, señor Flores, no tiene una vida intachable. El video lo puede mostrar con Julia Tevez conversando. Usted se supone que representaba a la Coordinadora Regional de Colegios Profesionales del Cusco, la Corepro, y no entró ahí por concurso, ni porque lo eligieron, sino porque le tocaba al Colegio de Turistas. Así que tampoco se haga pues el ser interesante. Y ubíquese, señor Flores, porque el pueblo tiene memoria. Usted en su momento traicionó los intereses del Cusco y lo votaron. Entre comillas, usted renunció y hay una carta, tengo el documento, donde dice que usted voluntariamente renuncia a la presidencia de la Corepro, pero en realidad lo forzaron a salir, porque usted ya no tenía autoridad moral, ni tenía legitimidad para representar los intereses de los profesionales del Cusco. Qué pena que ahora usted horrendamente pretenda hablar contra la corrupción. ¿Con qué autoridad puede hablar Edwin Flores Ceballos si en su momento
cuando tuvo su minuto, no mucho tiempo, su minuto de fama, que en la vida se repetirá. Traicionó los intereses de esta tierra que necesita un aeropuerto, esta tierra que necesita un gasoducto, esta tierra que reclama que el actual presidente regional cumpla con los pagos a proveedores y a trabajadores, esta región que pide a gritos que la corrupción cese. ¿Cuánto tiempo más vamos a ser cómplices de la corrupción, queridos televidentes? La corrupción no puede ganarnos. Nosotros somos un pueblo digno, tenemos un pasado grandioso, y tenemos que volver a levantarnos, volver a ser lo que siempre hemos sido. Otra cosa es que algunos traidores nos han hecho mucho daño, pero estos traidores ahora salen con la bandera de la lucha contra la corrupción, la lucha contra aquellos que no se están comportando adecuadamente. En mi opinión personal, para hablar hay que tener autoridad moral, y usted no tiene autoridad moral. Edwin Flores Ceballos, usted traicionó al pueblo del Cusco, y lo traicionó cuando concurrió a una reunión, que puede ser un derecho que usted tenga, pero ¿por qué no podía ser una reunión pública? ¿O qué tipo de negocios que presumo, me vuelvo a ratificar, presumo, pudo tener? ¿Por qué encontrarse en el Hotel Marriott a tomar su cafecito a puertas de que el pueblo del Cusco reclamaba, exigía, necesitaba realmente la lucha, para luchar y combatir realmente contra el flagelo que es el abuso por parte del gobierno nacional? Julia Tevez Quispe, congresista elegida por el nacionalismo, ¿qué ha hecho por el Cusco? ¿Qué hace por el Cusco? El Cusco ha elegido a un presidente regional, y es Edwin Licona, pero está siendo investigado también por lavado de activos. Está siendo investigado por la desaparición de más de 86,000 galones de combustible, y el pueblo se va a quedar con las manos cruzadas. No invitamos a la insurgencia porque eso está prohibido en la Constitución, pero lo que sí invitamos es a que la población abra los ojos. Dentro de un tiempo se vienen las elecciones para el Congreso, y algunos ya se están colando, se están pegando a ciertas circunstancias porque pretenden lanzarse como congresistas. Si no entraron como alcalde al Cusco, mucho menos pues entrarán como congresistas, y es la realidad. Así que para cerrar el tema de este señor Flores, si no me equivoco, que también algunas malas lenguas dicen que también es esotérico, chamán, curandero, porque lo publicó en las redes sociales, el gran sanador. Sane pues al pueblo del Cusco y sane su moral, porque para hablar de decencia, hablar de moral, hay que tener ello, moral y decencia. Adelante con la primera llamada. Muy buenas tardes, amigo estudiante de Derecho. Y que quería preguntarle, ¿no? Ahora atacas al señor Picorepro. ¿Cómo es de los votos viciados, pues, el del amigo Bobby? Gracias. Gracias, señor televidente, por su llamada. Nos preguntó sobre el tema de los votos viciados, y si no me equivoco, los votos viciados representan el sentimiento del Cusco frente a la corrupción. 30% es el porcentaje oficial que sacamos, amigos del Cusco, y no hemos perdido. No hemos perdido porque realmente existe una tercera parte de la población de la región del Cusco que realmente está cansada y está hastiada de este prototipo de personas. Las elecciones para el Parlamento serán el 2016 y queremos que ustedes, antes de que llegue ese momento, ya vayan conociendo estos seres camaleónicos, aquellos que ahora van por la calle hablando de la corrupción, pero que en su momento traicionaron descaradamente al Cusco. Entrevistas con Julia Tevez. No entiendo cómo puede el señor, bueno, le vamos a llamar señor por respeto a sus años, porque creo que ya pasa de 50. Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes. Efectivamente, preocupa a la región desde el momento en que inclusive se traicionó con la cuestión de Espinar, más que Siguas 2, que tanta esperanza teníamos que efectivamente el gobierno regional de Acurio debía estar luchando por nosotros, por la región, ante el gobierno nacional.
Pero como este señor es un delincuente comprobado, confeso, ¿no es cierto?, no podía hacer nada porque sabía perfectamente si alzaba la voz o pedía algo, sencillamente este señor, el gobierno bajaba el dedo. Entonces es una de las cosas que nos ha pasado a la región del Cusco en forma negativa. Y esto también va a pasar con este señor Licona, nuestro presidente actual regional, apoyado por el gobierno, fíjese, apoyado por el gobierno de Ollanta Humala, el nacionalismo, engendro de lo que es Concha y Acurio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este señor, ¿usted cree que va a denunciar todas las anomalías que existen en el Cusco, en la región del Cusco? Llámese aeropuerto, llámese hospital de contingencia, hospital Antonio Lorena, el estadio Garcilaso, la vía de evitamiento, las obras en provincia, cómo estarán, y sabemos perfectamente de lo que ha pasado en un reservorio en Espinar. No va a pasar nada, señor. Todo ese dinero, ¿quién lo tiene? ¿Quién se lo ha llevado? Es por eso que nosotros hemos luchado por el voto nulo. Y lamentablemente nuestro pueblo, nuestros conciudadanos son responsables de esta debacle del voto nulo, porque nosotros no hemos defendido a personas, sino era la dignidad, el desarrollo de nuestra región. Entonces, ¿cómo va a quedar esta situación del desarrollo de nuestra región? ¿Acaso no estamos rememorando lo que pasó hace meses con la cuestión de Majesiguas 2, donde efectivamente intervino el señor Ceballos, Edwin Ceballos, ¿no es cierto? Todas esas cosas nosotros hemos criticado y en su momento también hemos alzado la voz por este medio telefónico al corrupto, al delincuente, el arquitecto Acurio. Entonces, se nos cierne nuevamente este problema en el Cusco. Buenas tardes. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía en este programa, dirigido no por un periodista, porque me ratifico, no soy periodista ni pretendo serlo. Soy un estudiante de Derecho que me amparo en el artículo 2º, inciso 4 de la Constitución Política del Perú. Y haciendo eco a la última llamada telefónica, preocupa realmente el destino de la región del Cusco. Es cierto que perdimos con el voto viciado, pero alcanzamos un 30% que demuestra que todavía hay una reserva moral en la región del Cusco. Vamos a darle paso a esta llamada para luego seguir conversando sobre los traidores del Cusco. Adelante con la llamada. Muy buenas tardes, señor periodista. Bueno, periodista porque, bueno, conduce un medio, ¿no? Efectivamente, la corrupción ha llegado a tal nivel que ahora, pues, ya hasta tienen un candidato que es virtual presidente regional, ¿no? Se puede apreciar que ahora ya hay medios de comunicación que ya no hablan de los videos, los audios que han salido, los maletines de la buena fe, ya no se habla del Antonio Lorena, ya no se habla de la vía expresa. Están empezando ya pues a encubrir todo lo que han hecho este tiempo, ¿no? Es lamentable lo que ha pasado, ¿no? No es verdad que ha habido un buen porcentaje que han votado nulo, ¿no? Pero creo que hubiera sido más decente que hubiera ganado pues el nulo, el viciado, ¿no? No hemos logrado eso, pero creo que no podemos descansar denunciando los temas de corrupción. El gobierno regional se ha vuelto un botín donde ya han empezado a saquear las cosas. Yo le puedo garantizar que, por ejemplo, en Copesco hay un candidato que también era proveedor mientras que trabajaba ahí, ¿no? Bueno, ya no es candidato, ¿no? Entonces, todas estas denuncias del tema de combustible, ahorita piensan que ya no existe, ya es como no hubiera existido nada para los pobladores, ¿no? Él simplemente hace una campaña que ha inventado algún partido, ¿no? Todas esas denuncias son verídicas
y tiene que ser responsables de este robo que ha habido al gobierno regional. Yo creo que tenemos que seguir denunciando a los pobladores de Cusco, para que haya responsables y haya personas que sean encarceladas por este robo. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su llamada, gracias por sintonizarnos a través de RTV Canal 45, de la señal abierta y 91 del cable. Es cierto, no porque ganó Edwin Licona vamos a dejar de denunciar aspectos que no son invenciones nuestras. Está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por lavado de activos, está siendo investigado por la desaparición en Paruro de más de 86,000 galones de combustible. La población tiene que conocerlo. Y lo que nos indigna también, y lo dijimos al inicio del programa, es que hay un grupo de personas que están propiciando una lucha contra la corrupción que saludamos. Está bien que se luche contra la corrupción, pero que esté integrado este grupo por personas que tengan moral. No entiendo cómo en este grupo puede, entre comillas, porque según él está en ese grupo, está el señor Edwin Flores Ceballos, alguien que traicionó al Cusco, los intereses del Cusco, y prueba de ello es que le pasaron factura y tuvo que renunciar, por no decir que lo votaron de la Corepro, señor Edwin Flores Ceballos, o más conocido como Cuchi, creo que es su apodo o su alias, porque también nos comentan que tiene algunas conductas poco apropiadas, señor Edwin Flores Ceballos. No lo estamos difamando, hay videos, hay pruebas, donde se ve cómo usted traicionó al Cusco sin tener vergüenza. A una tierra que dice usted querer, se la respeta, no se la traiciona de la forma como usted, Cuchi, lo hizo. Adelante con la llamada. Hola, buenas tardes. Soy periodista para comunicarle que, usted está desinformando a la ciudadanía. Fíjese, durante la estadía del ingeniero Licona en Copesco, solamente se movieron 35,000 galones. Y usted dice 86,000. ¿Siguen ustedes con la guerra sucia? Mire, señora, a usted no le voy a permitir que me falte respeto, porque me he ganado este respeto en base a mi trabajo, en base a la formación que tengo y sobre todo a la moral que tengo. Si alguien tiene en mi contra, que me denuncie. Pero lo que sí le digo es que no vamos a confundir a la población. Edwin Licona ganó, pero sus procesos continúan. Y quién sabe si juramentará como presidente. No le deseo lo peor, pero Dios permita que la región no caiga pues en Piedad Vargas Sota, la monosilábica, que en 32 años no acaba derecho en la andina. Regresando a Cuchi, el traidor, el que traicionó al Cusco, y obviamente lo hemos visto en videos, no es una invención nuestra. Este personaje lo que está haciendo ahora es pretender decir que quiere luchar contra la corrupción. ¿Con qué autoridad moral puede hablar usted de corrupción? Si se entrevistó con la congresista traidora Julia Tevez Quispe, cuando el Cusco reclamaba y cuando el Cusco necesitaba de dirigentes, y usted tenía por azares del destino la responsabilidad de presidir la Coordinadora Regional de Colegios Profesionales del Cusco. ¿Y qué hizo, señor Cuchi? Porque es su alias, es su apodo, es el apodo que él tiene en las redes sociales y lo hemos encontrado. Así que no hable de moral, si es que no la tiene, señor, porque el que traiciona un pueblo no tiene moral. Y no vamos a permitir que Edwin Licona impunemente se quede sin ningún tipo de denuncia. Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes, señor Gilman. Bueno, he estado viendo que en la página de la OMPE figuramos un universo de electores hábiles en la región Cusco de 822,000 electores hábiles, de los cuales alrededor de 255,000 han votado por Causachun y por el APU 220,000. Y entre el voto viciado blanco y el ausentismo son 347,000 votos, que significan alrededor del 42% de la población. Claro que esto se invisibiliza porque este 42% prácticamente es como que se dividiesen entre el grupo ganador, que es Causachun, y el grupo perdedor, que es APU, y es así que se dicen que ellos ganan con 53.7% y el APU con 46.3% perdería.
y ahí se está invisibilizando o excluyendo a, digamos, 347.000 ciudadanos del Cusco. Bueno, ese es un dato que quería alcanzar a la gente que, bueno, pues de todas maneras dice qué pasó. Sin embargo, como demócratas, obviamente reconocemos el triunfo del grupo Causachun, encabezado por el señor Edwin Licona, aun cuando de repente no hemos compartido esa opción por la forma oscura como llega a ser candidato del mismo Causachun. Ahí también tiene que ver el señor Moscoso de explicar cómo es que llega, cómo es que eligen, ¿no? En qué medio, o sea, ha sido esto, es oscuro porque dicen que ha habido plata de por medio proveniente posiblemente de la región. Entonces son cosas y supuestos que ya no son solo guerra sucia, pero el pueblo del Cusco yo pienso que se ha comprometido con, no sé si borrar o limpiarle al haberlo elegido como presidente regional, y estamos en ese escenario. Eso es lo que quería dar el alcance. Gracias. Felicitarla por el detalle que nos hace llegar, y realmente nosotros no sentimos que hemos perdido. Hemos luchado y hemos nadado contra la corriente, propugnando un voto transparente, un voto viciado, porque no veíamos características y capacidades ni en el APU ni en Causachun para llegar a la presidencia regional. Respetamos la democracia, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, y finalmente entró Causachun, pero ello no le da patente de corso para que olvidemos, por ejemplo, la investigación por lavado de activos de Edwin Licona, la desaparición de combustible en Paruro. Y por otra parte, amigos del Cusco, hacerles una pregunta simple que quisiera que ustedes lo analicen en sus hogares. ¿En qué medio de comunicación se está hablando, por ejemplo, del Hospital Antonio Lorena? ¿En qué medio se habla del aeropuerto de Chinchero? ¿En qué medio se habla del gasoducto sur andino? ¿En qué medio se está conversando sobre todos los proyectos que ameritan realmente que la región avance? Parece que la gente se está queriendo olvidar y no se está dando cuenta que algunos elementos no muy positivos o comunicadores sociales no quieren comunicar, no sabemos por qué, pero nosotros sí cumplimos, denunciando, por ejemplo, la ejecución de la vía expresa, una vía que está prácticamente derruida, el Hospital Antonio Lorena y todo aquello que mencioné anteriormente. Adelante con la siguiente llamada. Continuando con la intervención, señor periodista, fíjese, respecto a la anterior llamada, ¿cuál ha sido el problema de la candidatura de Licona? Lamentablemente, el señor de Causachun, nuestro alcalde electo, señor Moscoso, ha servido pues dentro de su movimiento de vientre de alquiler del nacionalismo, que lo ha acogido a propuesta del gobierno regional al señor Licona. Es una de las razones por la que él sale presidente regional, porque había habido pues todo el apoyo logístico. Y por supuesto, ¿por qué no pensar respecto a la desaparición de estas 85.000 galones de combustible? Claro que esto de repente no ha sido en su gestión, sino desde el 2011 que se ha acumulado. Pero él manifiesta en sus declaraciones que no él tenía la responsabilidad de administrar, ojo, y como supervisor efectivamente no tenía pero sí debía de supervisar todo el movimiento de esta obra, ¿no es cierto? Y aquellas anomalías como supervisor debía inmediatamente haber denunciado ante la instancia del propio Copesco, como también Copesco a su vez al gobierno regional, y el gobierno regional a las instancias pues de ya sea judiciales, ¿no es cierto? Pero nada de esto se ha hecho. En consecuencia, este señor deviene en que ha omitido funciones de supervisor, negligencia y cómplice de todo lo actuado efectivamente en esta desaparición de 85.000 galones de combustible en esta obra. Entonces tiene responsabilidad, y esto mismo, fíjese, si de supervisor ha sido un intonso, un neófito, que ha desconocido sus funciones, ¿cómo va a hacer en el gobierno regional? ¿Qué resultados va a tener este señor frente a su gobierno regional, frente a los demás? Y todavía con el agravante que nos preocupa toda la región,
es el hecho de que la vicepresidenta, pues que no sabe nada, ni siquiera hablar, y ni tiene experiencia en nada. Eso es nuestro gran problema. Y con toda la corrupción que se tiene desde Acurio, Concha, ¿no es cierto? ¿Cómo va a reclamar cualquier problema a favor del Cusco si va a tapar todo esto y con su propio problema del combustible no va a poder hacer accionar como lo hizo Acurio en su momento? Eso es nuestra gran preocupación en la región del Cusco. Buenas tardes. Felicitaciones, señor televidente, porque realmente necesitamos gente valiente, gente que diga las cosas frontalmente, gente que no sea timorata. Las cosas hay que decirlas de frente, hay que decirlas abiertamente, porque el que nada debe, nada teme. La región del Cusco ciertamente será dirigida por Edwin Licona Licona mientras dure la investigación, porque no tiene todavía la condición de sentenciado. Pero nosotros no podemos ser ciegos ante una realidad. Hay muchas obras en la actualidad que el gobierno regional no está ejecutando. La vía expresa, el aeropuerto de Chincheros, ¿dónde quedó? El gasoducto sur andino. Y hay un grupo de personas que pretenden defendernos, que está bien, pero no pues unos traidores, porque por ejemplo dentro de ese grupo nos indican que está Edwin Flores Ceballos, una persona que tuvo que renunciar a la presidencia de la Corepro, porque sospechosamente se entrevistó con Julia Tevez, una persona que realmente deja mucho que desear, y es mi opinión personal y tengo el derecho de decirlo, me amparo en la Constitución para ello. No lo estoy difamando, señor Cuchi, porque ese es su apodo o su alias en el Facebook. Adelante con la siguiente llamada. Muy buenas tardes. De primera intención felicitarle por el programa, porque gente como usted dicen las cosas como son y las verdades, pero nosotros nos estamos preocupando únicamente de estas obras de gran envergadura, pero sin embargo nos estamos olvidando de aquellas carreteras que iban a ser interconectadas con un presupuesto de 713 millones de soles, en los cuales estaba incluido la carretera de Yauriski, Ranracasa, Paruro, San Jerónimo, Chimpahuaya, a Paruro, Ranracasa, Pacarastambo, Colquemarca, por mencionar unos cuantos, pero lamentablemente no se hizo absolutamente nada. Nos estamos olvidando también de la carretera de Huacarpaya hacia Paucartambo y de la provincia de la Convención y otras. ¿Se hizo alguna interconexión con ese asfalto económico o con esa famosa boca que se llenó ahí Jorge Acurio con la Bicata? Absolutamente nada. Por ejemplo, el caso de la bajada hacia Paruro, no han hecho absolutamente nada para rectificar las curvas, no han hecho absolutamente nada para poder ensanchar la carretera, ni mucho menos aperturar las cunetas. Todo esto ha sido pues lo peor de la gestión de Coco Acurio. Y si no, vamos también a la carretera desde Pampamarca, Libitaca, Chamaca. ¿Se ha hecho la conclusión de esa carretera? Absolutamente nada. ¿Y dónde están esos 713 millones de soles que tenía la mano, así en la mano, contante y sonante? Todas esas cosas nosotros tenemos que decirlo con la verdad, porque el año 2012, con videos proporcionados a los diferentes medios de comunicación, denuncié cuando de la carretera desde Velilla hasta Santo Tomás era la peor cochinada, la peor vergüenza, insulto a la profesión de los ingenieros para poder hacer esta carretera con el asfalto económico. Y por qué no decir también sobre el puente que está en el río Santo Tomás en Velilla. Y todas esas cosas nosotros lo decimos con verdades. Eso debe de rezar también en el archivo de los medios de comunicación, porque hasta ese puente está caído totalmente y era todavía de la época de González Ayán. Muchas gracias y reiteradas felicitaciones. Gracias, señor televidente, en principio por su gentil e inteligente sintonía. Recordarle que nosotros salimos de 2 a 3 de la tarde a través de este prestigioso canal. Quien le habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, le agradece personalmente por habernos hecho estos alcances que hemos tomado apunte y vamos a investigar sobre estos aspectos. Y el día de hoy,
jueves 11 de diciembre del 2014, así como nos comprometimos un día por el voto viciado, hoy día también nos comprometemos para luchar contra la corrupción, luchar contra esa corrupción descarada que actualmente reina en el gobierno regional y no permitir que traidores que traicionaron deliberadamente al Cusco ahora pretendan hacerse los abanderados. Adelante con la siguiente llamada. Buenas tardes. Primero, para felicitarlo por su programa, señor Gilmer, y hablarle a dos puntos. El primer punto es que sí es cierto lo que usted indica, es que no existe en el momento algún programa o algún periodista que esté hablando sobre nuestros problemas, sobre el gas, sobre el aeropuerto y sobre todos los audios que se han lanzado, y ahorita, bueno, la población no sabemos quién está investigando este caso o cómo se está realizando sobre los audios. Y uno de los audios que tuve el gusto de escuchar indican que parece que el señor Atlante dice, le habla el señor Concha y le dice que tenemos un forado de 50 millones. Él no dice que nos falta, él dice que tenemos un forado. Entonces quiere decir que esos 50 millones se lo han utilizado en algo. Y en todo caso, esta asociación que está ante la corrupción y que indica que está el señor Flores, se supone que ellos deberían estar investigando eso y viendo la manera que en la población nos podamos enterar. Creo que, sinceramente, estas personas que están en este grupo anticorrupción no serían las personas adecuadas. En todo caso, no sé si usted, ya que usted ha sido el abanderado en propiciar el voto viciado y que muchos lo hemos hecho, usted podría hacer otro grupo que realmente luchen contra la corrupción y no que después estén vendiendo como este señor Flores, ¿no? Muchas gracias, señor. Gracias, señorita televidente, realmente aceptamos y entendemos lo que usted nos ha dicho. Y es la verdad, queridos televidentes, no podemos permitir que existan personas que se pinten como luchadores contra la corrupción cuando en su momento, en su tiempo, estuvieron a cargo de semejante institución como es la Corepro, la Coordinadora Regional de Colegios Profesionales del Cusco. Traicionaron al Cusco, me refiero al traidor, al personaje no grato en Cusco, de Edwin Flores Ceballos, y luego horondamente ahora quiere propugnar la lucha contra la corrupción. En atención a qué moral podría luchar contra la corrupción, señor Flores, si usted fue destituido, o mejor dicho, renunció, entre comillas, de su cargo de presidente de la Corepro. Seamos un poco coherentes en nuestros comentarios, señor Cuchi. Y regresando con el compromiso que tenemos con todos ustedes, queridos televidentes, hoy día 11 de diciembre nos casamos con la lucha contra la corrupción, cueste lo que cueste. Ya estamos acostumbrados a las amenazas, a los cobardes que nos insultan por el Facebook, son gajes del oficio, pero están bien justificados porque es para el Cusco, porque amamos esta tierra y porque queremos que alguna vez esta tierra vuelva a ser lo que en su momento fue. El Cusco es grande y no puede estar siendo centro de mafias, de muestras de corrupción, videos, grabaciones, y el Ministerio Público no se pronuncia hasta el momento. ¿Qué pasa con el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, el doctor Pérez? ¿Cuándo va a tomar medidas con referencia a esto? Y el eterno defensor del pueblo, disculpen por lo que voy a decir, el inservible defensor del pueblo, Silvio Campana, que está hace más de 10 años como defensor del pueblo. ¿Qué hace por el pueblo del Cusco? ¿Qué hace por la región del Cusco? El Cusco necesita realmente que el pueblo empiece a reclamar sus derechos. ¿Cuándo vamos a tener el aeropuerto de Chinchero? ¿Cuándo vamos a tener las pequeñas obras? No yendo muy lejos, la vía expresa. ¿Cuándo se va a atender el hospital Antonio Lorena, que necesita realmente la región del Cusco, porque la salud es vital? Pero parece que al incompetente de René Concha Lezama no le importa este aspecto. Obviamente será pues parte de la escuela que aprendió del delincuente de Coco Acurio, y no lo vamos a dejar de calificar con este término porque el señor Acurio fue sentenciado y su sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de la República y él cometió un delito y por ende, por delinquir, es un delincuente. Basta, amigos del Cusco, de permitir que delincuentes, que corruptos
pretendan gobernarnos. Y estaremos muy atentos, señor Edwin Licona, no para no dejarlo trabajar, al contrario, le deseamos lo mejor, porque su éxito también es el éxito de la región del Cusco. Pero lo que no vamos a permitir es que pretendan confundir a la población diciendo que sus denuncias simplemente fue una campaña de desprestigio, porque no creo que la Fiscalía de la Nación se preste a juegos baratos. No creo que el Ministerio Público, por gusto, aperture investigación preliminar por los más de 86,000 galones de combustible en Paruro. Nos dicen que hay un contacto. Adelante con la llamada telefónica. Al switcher, creo que están un poco molestos los amigos de la región. Moléstense pues, moléstese, señor René Concha Lezama, incompetente. ¿Qué hizo desde que entró? ¿No le da pena? La gente que no cobra sueldo hace tanto tiempo, es una sinvergüencería realmente que este presidente regional no cumpla con el papel ejecutivo que usted tiene. Quizás usted no tiene que ver con las planillas, con el área de personal de la región, pero usted es presidente regional y tiene que ver que el personal que trabaja dignamente, no como tanto corrupto en la región, cobre por lo menos su sueldo. Y como caballero presidente regional, le pediríamos que pague a los proveedores. ¿O qué pretende? ¿Que le condonen las cuentas? La región tiene que cumplir con sus cuentas. Así que la guerra el día de hoy comenzó contra la corrupción y vamos a denunciar todos los días los hechos de corrupción que se están dando en la región y que muchos no quieren tocar. Allá ellos, con su conciencia. Nosotros no podríamos descansar tranquilos en la noche, si no lucharíamos abiertamente, exponiéndonos, pero por el Cusco, siempre por el Cusco. Adelante con la siguiente llamada. Muy buenas tardes. Complementando la llamada que hicieron alusión, el tema de la congresista, pues realmente todos los congresistas ahorita del Cusco son unos traidores. Nos han traicionado, por ejemplo, con el tema del gas, el gasoducto, la planta de fraccionamiento. Todos estos temas han sido manejados desde el gobierno central y nuestros congresistas no han sabido responderle. Todas estas personas deberían ser declaradas no gratas para el Cusco. Estas personas, ahora también hay una consulta que usted ha hecho, que ¿por qué no se hace nada por estas personas corruptas de la región? ¿Por qué no ya están encarceladas? ¿Por qué? Porque el gobierno central también está metido en el gobierno regional, ya que Martín Locio, el tema de la centralita, las licitaciones que han ganado, entonces todo ese el apoyo que está dando también es del gobierno central. Entonces, nunca se va a descubrir si es que no empezamos a denunciar estos temas. Y es verdad lo que decía la señorita, que ya no se habla en otro medio, por ejemplo, del Antonio Lorena, ¿no? Ya el tema de que vamos a pagar 500 millones, nadie dice nada. Ya se han olvidado, piensan que ha sido una campaña simplemente, ¿no? Para desprestigiar, como usted decía, ¿no? Todos estos temas de combustible, del tema de la vía expresa, de la corrupción que está habiendo, son reales. No es que alguien lo ha inventado. Entonces, hagamos conocer a la población y sigamos adelante, estimado señor Gilmer. Nosotros lo vemos siempre en la televisión y vamos a seguir apoyándolo. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y amigos, vamos a seguir, pese a que esto va a traer consecuencias, porque obviamente la gente que se siente agraviada, los inmorales, los delincuentes, los corruptos, ¿y por qué tener miedo de decir las cosas de frente? Yo, por si acaso, no le tengo temor a nadie, solamente al Creador, solamente a Dios. A los demás los respeto, desde el más grande hasta el más pequeño, porque merecen respeto, pero temor a nadie, solo a Dios. Y vamos a continuar con esta campaña en contra de la corrupción. Y ustedes mismos, queridos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, desen cuenta, abran los ojos, quiénes realmente están informando al Cusco y quiénes se hacen de la vista gorda y no tocan el tema, por ejemplo, referido
a lo que es el aeropuerto de Chinchero, el gasoducto, las obras pequeñas. ¿Lo vamos a dejar pasar por alto? Esto quedó así simplemente como si nada hubiera pasado. Y lo que no vamos a permitir es que haya traidores como Edwin Flores Ceballos, que en su momento fue presidente de la Corepro, que tuvo que renunciar porque no le quedaba otra, y que ahora quiere hacerse el abanderado de la lucha contra la corrupción. Discúlpeme, señor Flores, pero usted no tiene moral para luchar contra la corrupción, porque usted se entrevistó con la traidora de Julia Tevez, y eso fue materia de videos, de denuncias públicas. Es más, en el presente programa hemos pasado al inicio un video donde usted no tiene ni siquiera palabras para explicar el por qué se reunió, tachó su nombre de una lista, y ahí tenemos el video. Si gusta se lo hacemos llegar, o si gusta puede venir aquí y se lo proporcionamos, pero no se pinte pues como un angelito, que de angelito no tiene ni un cabello. Señor Cuchi, y Cuchi creo que es cochino, pero no lo estoy llamando Cuchi por cochino, sino por su apodo o su alias, porque es el nombre o su seudónimo, me corrijo, que tiene en el Facebook, porque el señor tiene un Facebook donde consigna que es curandero y todo, aspectos de su vida personal. Pero si usted realmente hubiera amado al Cusco, tuvo su oportunidad. Ahora ya no puede pretender a decirnos que va a luchar contra la corrupción, porque nadie se la cree. Igual que Dora Guillermina Monzón, la compañera prista que está luchando contra la corrupción, la ex procuradora, y la felicitamos, pero también hay un aspecto que usted nunca aclaró. Ecasa, si no me equivoco, tendría que aclarar también esto, señora Dora Guillermina Monzón, porque esto es un asunto que el Cusco no olvida, al menos aquellos que pasaron momentos difíciles en el primer gobierno aprista. Amigos, en atención al tiempo, nos vamos con el comentario final. Comentario final. Aquí en JTP, la juventud tiene la palabra. Viene gracias a... Estimados televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, gracias en primer término por su gentil e inteligente sintonía. Realmente nos llena de alegría, nos llena de motivación el saber que día a día ustedes nos permiten ingresar a sus hogares en este horario familiar. Mil disculpas por las palabras duras que en algún momento tenemos que utilizar, pero quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, se siente indignado cuando hay caraduras que ya traicionaron al Cusco y encima ahora quieren hacerse los santurrones. Ni ellos mismos se lo creen, y menos el Cusco, que no es tonto. El Cusco sabe perfectamente quién se portó bien y quién se portó mal. No queremos hacer leña del árbol caído, pero tampoco le vamos a dar una segunda oportunidad a un traidor como Cuchi o Edwin Flores Ceballos, que cuando estuvo a cargo de la Corepro se entrevistó con la congresista Julia Tevez. Mostramos el video, así que tenemos pruebas de ese aspecto, y no se portó adecuadamente respetando a una tierra que dice amar, que en su momento se lanzó hasta como candidato para alcalde, pero no cumplió ni con el mínimo de votos. Y no es que le tengamos cólera, sino que hay que ser coherentes en la vida. Si uno quiere estar luchando contra la corrupción, no hay que tener rabo de paja. Para finalizar, amigos, ratificarnos en el compromiso que el día de hoy asumimos públicamente de luchar contra la corrupción, pese a lo que pese, cueste a lo que cueste, pese a que nos amenacen, a que nos manden notitas, amenazas por el Facebook. Nosotros lucharemos siempre porque esta ciudad se limpie, disculpen el término, de esas ratas de dos patas, de esos delincuentes, de esos caraduras que abundan en las instituciones de la localidad y que no pueden seguir al frente o gobernándonos impunemente, riéndose de nuestra cara, y nosotros no lo vamos a permitir. Por último, amigos, que el Señor de los temblores derrame sobre sus hogares mucha salud, mucha armonía en casa, mucho trabajo, ya que solamente con trabajo la gente honrada logra cosas en esta vida, y finalmente mucha inteligencia para que no se dejen confundir
y sepan quién realmente pretende informar en el Cusco y quién trata de ocultar algunos aspectos, posiblemente porque algo está corriendo de por medio. Hasta el día de mañana. Buenas tardes, permiso. JTP, la juventud tiene la palabra. Amigos, nos vamos, pero mañana regresamos. Gracias por su gentil e inteligente sintonía, a la misma hora y en el mismo lugar. Tu programa y espacio, donde tu voz se escucha. JTP, la juventud tiene la palabra. JTP, la juventud tiene la palabra. JTP. JTP.